La casona Villa Elisa fue construida en 1916. Allí habitaron la hija de la familia fundadora, estamos hablando de doña Zoilita Acuña, quien se casó junto a Pedro Marín Maroto, y ellos siguieron en cierta manera la posta iniciada por don Modesto Acuña después que en 1913 iniciara la historia de Río Tercero. Nos fuimos hasta ese lugar, nos fuimos hasta la actual Casa de la Cultura para conversar con Alberto Marín. Alberto es uno de los descendientes de la familia fundadora, es nieto de Pedro Marín Maroto y doña Zoilita, y nos parecía el escenario indicado y adecuado para conversar de la intimidad. ¿Qué pasaba en aquella época cuando él compartía su infancia y su adolescencia? ¿Cómo era el trato con su abuela? No llegó a conocer a don Pedro Marín Maroto, pero sí a vivir la intimidad de esta familia que tenía prácticamente dos visiones. Primero, ayudar a construir este pueblo. Y segundo, construir valores y afianzar lo que era justamente su familia. Compartimos la entrevista que teníamos allí en la Casa de la Cultura, agradeciéndole al secretario de Cultura también la predisposición para armar todo este escenario, y nos metemos en la intimidad de estos descendientes de la familia fundadora y cómo era la vida en la casona Villa Elisa, hoy Casa de la Cultura. Alberto Marín, gracias por este tiempo y gracias por la predisposición para hacer una entrevista acá en esta casa que para vos es especial, es particular, cumple 100 años esta casa. Bueno, gracias por invitarme, Pedro. Y sí, por supuesto que es especial desde lo íntimo, porque imagínate vos que yo pasé mi niñez y mi juventud muy apegado a esta casa, ¿no? Es decir, mi abuela falleció en el año 70, yo tenía 17 años, o sea que todo ese periodo, hasta esa edad, uno vivió esta casa como el patio de juegos, como la sala de juegos, como el lugar que uno venía realmente a pasar el día, ¿no? En la casa de la abuela y con todo lo que tenía esto alrededor, ¿no? Era un lugar abierto, era una casa abierta que recibía gente, había movimiento. ¿Cómo era la vida? No, la vida era una vida normal de una casa, digamos, una casa común y corriente. Lo que pasa es que evidentemente al no tener vecinos pegados, bueno, la gente que se movía en la casa tenían relaciones con mi tía o con mi padre, es decir, con la familia de alguna manera, pero pero una casa que estaba la puerta abierta, es decir, que eso es lo que yo rescato de todo eso, ¿no? Es decir, la puerta se cerraba con llave de la noche, durante el día vos podías entrar por cualquiera de las entradas, estaban todas abiertas. ¿Qué recordás como momentos importantes acá en la casa y con tu abuela? Bueno, yo de mi abuela tengo muchos recuerdos, gracias a Dios, recuerdos muy lindos. Es decir, mi padre me traía, recordábamos las otras noches, ¿no? Es decir, lo de mi papá era casi una ceremonia diaria. Él salía a la mañana y lo primero que hacía era venir a saludar a su madre. Es decir, eso era... hasta que no ocurría eso, había algo que no funcionaba, es decir, quedaba una tarea inconclusa. Por lo tanto, muchas de esas visitas que él hacía venían conmigo, con mis hermanos, y bueno, yo he sido he escuchado conversaciones, realmente algunas conversaciones que con el tiempo las empecé a acomodar, las empecé a entender. Inclusive mi abuela era una mujer que hablaba muy poco, pero era muy observadora, y cuando decidía hablar, cuando ella tomaba la determinación que había que decir algo, era muy contundente en lo que decía. Por lo tanto, a mí me han quedado muchas frases de ellas que bueno, que a uno lo van marcando, ¿no? Es decir, yo recuerdo en una oportunidad, estaba mi papá con las hermanas hablando de un tema que no lo puedo precisar porque realmente no me acuerdo, y he intentado
incluso años atrás acordarme de qué era el tema, pero no lo recuerdo. Pero en determinado momento mi abuela los mira y decide intervenir en la conversación. Ella es una persona callada, ¿cierto? Es decir, de hablar muy bajito, y les dice: ustedes tienen que entender que tienen que contribuir a la prosperidad de la gente. Siempre recuerden que la prosperidad es contagiosa. Y siguió trabajando, es decir, ella estaba tejiendo, cosiendo, lo que hacía habitualmente ella, y vuelvo a insistir, sin participar ella, estaba atento a todo lo que ocurría a su alrededor, y cuando decidía participar lo hacía de esa manera, muy contundente. Esa era mi abuela. Alberto, ¿tenían conciencia hasta donde vos pudiste ver de ser parte de una familia fundadora? Porque no es un hecho menor pertenecer o ser la hija del fundador. ¿Lo veías vos en tu abuela? No, para nada. No. Ese era un tema, digamos, no era ni un tema de conversación ni un tema de expresión. Ajá. Es decir, yo no lo noté en ningún momento ni de parte de ella ni de ninguno de sus hijos. Realmente no lo noté. No ponerlo sobre la mesa, pero en la intimidad tampoco. No. Por eso te digo, en la intimidad. No, para nada. No, para nada. ¿Y cómo era la conciencia sobre el pueblo, de la construcción del pueblo? Porque está claro que fueron pilares fundamentales, no solo en la fundación, sino en el desarrollo de muchas cuestiones: fábrica militar, instituciones, edificios. ¿De dónde venía esa contribución al pueblo? Y bueno, lo que pasa es que vos vas heredando responsabilidades. Entonces digo que al fallecer don Modesto y decididamente don Pedro tomar la posta de continuar con lo que había iniciado Modesto, me parece que ahí queda marcado a fuego. Es decir, hacer todo lo posible para que se cumpla lo que pretendía hacer mi suegro, o sea, don Modesto. Don Pedro fallece muy joven y toma la posta mi padre. Es decir, yo he tenido conversaciones con mi padre donde yo esto lo tengo que hacer porque esto se lo imaginaba Modesto, se lo imaginaba mi papá. Es decir, esto es una cuestión que va como de generación en generación. Yo recuerdo una vez, yo ya era bastante más, habré tenido 15 años, 14, 15 años, no me acuerdo, y yo le hacía preguntas a mi abuela sobre el pueblo. Acá siempre se lo habló de pueblo, por lo tanto siempre hablamos del pueblo. Y ella me decía, y yo le preguntaba de la política, es decir, sobre posiciones, ideologías dentro de la familia y fuera de la familia. Ella me dijo ese día, de política no se habla cuando se comienza a hablar del pueblo. Una frase más o menos así, no lo recuerdo en este momento precisamente, la tengo escrita, pero en este momento no la recuerdo con precisión. Pero es como que cuando se empezaba a hablar de los problemas del pueblo, las diferencias ideológicas que podría haber entre las personas quedaba afuera de la discusión. Y bueno, ese era uno de los temas que yo lo hablé con ella. Un día le pregunté por la ideología de mi abuelo y por esas diferencias que tenían con don Victorio Abriles. Y bueno, ella me contó un montón de cosas que quien me las preguntó para escribir sobre eso fue Hugo Rodríguez, que estaba escribiendo el libro sobre la historia de Río Tercero. Y bueno, efectivamente, es decir, eran dos ideologías políticas totalmente enfrentadas, pero cuando se hablaba del pueblo, no se habla de política. Y cuando había que demostrar grandeza, se demostraba grandeza, porque el día antes de poner la piedra fundacional de la fábrica militar, a esta casa vino a la tarde-noche,
vino don Victorio Abrile a decirle a don Pedro que, como don Pedro había sido el gestor y que después había terminado donando las tierras, etcétera, etcétera, que el discurso de agradecimiento a todos los funcionarios que venían del Estado Nacional, ese discurso tenía que darlo don Pedro en representación del pueblo. Y mi abuela me contó a mí, dice, su abuelo le dijo: don Victorio, le agradezco, pero usted es el intendente, usted representa a la comunidad, así que usted tiene que dar el discurso, yo voy a estar cerca suyo para apoyarlo. A pesar de las diferencias. A pesar de diferencias, es decir, se terminó la discusión, se agradecieron mutuamente y el discurso lo dio don Victorio Abrile, que es como corresponde aparte, ¿no? Es decir, sin duda que es como corresponde. Pero digo, tenían en la diferencia, sobre todo en la diferencia política, había grandeza. Y hoy en la diferencia política, a lo largo y a lo ancho del país, en la diferencia política, entre las personas aparecen lo peor que pueden tener los seres humanos, ¿no? Es decir, el egoísmo, el resentimiento, la envidia. Hoy aparece todo eso. Entonces, por eso no se logra congeniar un rumbo en nuestro país. Ese es el problema que tenemos. 100 años de esta casa, 103 años de Río Tercero. Correcto. ¿Qué podemos seguir aprendiendo de aquella fundación, de aquel 9 de septiembre de 1913, de aquella familia que habitaba acá? ¿Qué legado tendríamos que recuperar? Mira, yo lo que creo que a mí, en lo personal, siempre lo tomé como parte de mi educación, y mi padre actuó en consecuencia, porque en definitiva todos sabemos, y vos que sos profesor lo sabés, es decir, la mejor educación es el ejemplo. Por lo tanto, digo, lo que podríamos tomar de ejemplo de aquellos primeros pobladores, de aquel primer 9 de septiembre y de todo lo que pasó en los 25 años siguientes a la fundación, justamente creo que pasa por ahí, ¿no? Es decir, el desprendimiento, la vocación de que todo el mundo esté bien, de que cada ciudadano viva de manera lógica y tenga el apoyo de todos sus vecinos. Yo creo que es el mejor ejemplo. Ninguno de toda esa gente estaba buscando tener un cargo político, ni tener una prebenda de nada. Es decir, había mucho desprendimiento, que no lo veo hoy. Ni la fama buscaban tampoco, ni el reconocimiento. Pero para nada, para nada. Es decir, a ver, cuando se inicia el trámite se presentan los planos, en aquella época había una ley de pueblos, que después esa ley de pueblos se derogó. Por lo tanto, a través de esa ley de pueblos, don Modesto hace el plano de la ciudad, del pueblo, y lo presenta con una nota. Él quería que se llamara Media Luna. Es decir, en su proyecto, digamos, personal, él quería que se llamara Media Luna. Y resulta ser de que quien hace el trámite con el plano, en el plano no está el nombre del pueblo, porque no existía. Claro. Tenía que haber un decreto del gobernador, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el plano, en el pie del plano, decía el nombre del propietario, que era don Modesto Acuña. Por eso quien hizo los papeles del decreto y todo, le puso el nombre de quien figuraba en el plano. Es decir, evidentemente no tuvo nunca acceso a la nota donde él solicitaba que le permitieran fundar el pueblo de acuerdo a la ley tal, y con el nombre de Media Luna. O sea, fueron por dos andariveles distintos dentro del Estado provincial. Y bueno, yo por supuesto, yo no lo conocí ni a don Modesto, ni lo conocí a mi abuelo, fallecieron antes. Pero en la familia siempre se comentó el enojo de que saliera el decreto con el nombre de él.
No, era gente muy simple, muy humilde, no tenía otra vocación distinta, no, para nada era figurar en ningún lado. Alberto, gracias por este tiempo. En vos, feliz 9 de septiembre para los descendientes y la familia fundadora. Gracias por tu tiempo, como te decía al principio, y un gusto mantener esta charla en este ámbito que ojalá podamos recuperar siempre y mantener como patrimonio de la ciudad. Dale, gracias Pedro, muy amable. Gracias por invitarme, ha sido un gusto.